Muy buenas. Antes de adentrarnos en la crítica, me gustaría contaros algo. Esta película gira en torno a una granja que fue descubierta en Alemania por Mascha Zielinski y Louise Peter, realizadora y co-guionista de la película. En plena pandemia decidieron ir al norte de Alemania, a las afueras de Altmark. Esta granja llevaba más de 50 años abandonada, un espacio donde el tiempo parece no avanzar. Y en su interior, en una de las habitaciones, encontraron una fotografía de hace casi 100 años, exactamente de 1920, donde aparecían 3 criadas paradas y una de ellas estaba mirando a la cámara. En Sound of Falling, o el sonido de la caída, está compuesta de planos con diferentes miradas. Miradas que rompen la cuarta pared, personajes que miran a otros personajes, sin olvidar que el espectador está continuamente mirando todo lo que sucede. Y esto, en parte, es lo que podéis encontrar en esta fabulosa película, donde el pasado no se recuerda, se habita. Y esta es, a mi parecer, la mejor película que he visto este año, de momento. Y si queréis saber por qué, solo tenéis que seguir viendo este vídeo. Pero antes recordad que si os gusta el contenido o el vídeo, podéis darle al like, suscribiros al canal o dejar un comentario en este mismo espacio. Así que mientras me quedo mirándoos fijamente, vamos al lío con la crítica. Y las diferentes conexiones no acaban ahí, así que mientras estaban rodando esta película, encontraron dentro de esa granja un diario. Un diario de 1914 escrito en un alemán casi indescifrable. Y cuando consiguieron leerlo, descubrieron que la autora se hacía llamar Berta, justamente como uno de los personajes de la película. ¿Intuición? ¿Coincidencia? ¿O es que hay historias que dentro de esas 4 paredes ya están esperando a ser contadas? Serendipias transgeneracionales que también están presentes en la película. Así que os invito a verla si no lo habéis hecho. Una película que se estrenó el pasado Festival de Cannes en la quincena de cineastas, con gran respaldo del público. 149 minutos y 4 líneas temporales, con una narración fragmentada, como si fuese la memoria. La memoria no es lineal, ni atiende a explicaciones, sino que va apareciendo de una manera desordenada, sin ninguna lógica. Y voy a desarrollar todo esto durante la crítica, para que sepáis cómo funciona cada aspecto, tanto técnico y narrativo, y cómo está justificado en el metraje. Pero antes de nada vamos a ver quién es Mascha Zielinski. La realizadora y co-guionista firma su ópera prima, de gran ambición, una película feminista sobre la memoria y el trauma transgeneracional, y que huye del típico biopic histórico más convencional. La película iba a llamarse The Doctor Says I'll Be Alright, but I'm Feeling Blue, y terminó llamándose El sonido de la caída, The Sound of Falling. El guión se gestionó mediante una laboriosa simbiosis creativa de la realizadora y Louise Peter. 3 años y medio realizando el guión y todo el proceso creativo. Bajo el concepto del trauma transgeneracional, está intrínsecamente en nuestros cuerpos. El rodaje fue de apenas 34 días y decidieron utilizar la granja que encontraron abandonada como contenedor diegético de la historia, que no deja de ser un juego de espejos ambiguo, que da pie a esa naturaleza imprecisa de la memoria, y jugando con esa idea de la simultaneidad, donde una experiencia vivida en un rincón de la casa pueda resonar mediante un eco a generaciones siguientes, demostrando sutilmente que el trauma no desaparece, sino que muta con el tiempo. Así que la investigación histórica fue exhaustiva y se centró en textos locales que describían infancias supuestamente idílicas, el cómo eran las labores agrícolas, en general cómo estaba expuesta esa
cotidianidad. Un guión que buscaba incomodar mediante lo sutil, recordándonos que la tragedia más extenuante no es la que se ve a simple vista, sino que es invisible a nuestros ojos y silenciosa. Lo intangible de la banalidad de nuestra existencia. La dirección de fotografía está liderada por Fabian Camber, que hace un ejercicio muy enfocado en la experimentación técnica y que ante la imposibilidad de rodar en 16 milímetros, como tenían pensado en un principio, por temas de presupuesto, optaron por utilizar cámaras Arri-Alexa Mini y rodar en digital. Y así integraron ese movimiento constante con Steadicam, pero también utilizaron la Sony FX6 para situaciones de alta sensibilidad. E incluso optaron por utilizar la cámara estenopeica. Como también con diferentes lentes más vintage e invertidas para obtener desenfoques extremos en las esquinas o rotaciones de cámara de 90 grados, así como diferentes zooms super 16 milímetros que emulan esa focalidad del ojo humano, denotando ese aspecto más fantasmagórico y con una iluminación que se centraría en una coherencia más naturalista. Se utilizan luces más prácticas como lámparas de aceite, velas o tubos fluorescentes e incluso linternas de móviles según la época. Cada periodo tiene su identidad lumínica genuina. Y sin olvidar que el grano está presente en todo momento. El diseño de producción es de Cosima Belenser, que tuvo el gran trabajo de que durante todo el rodaje utilizar esta granja real como escenario único y representando las 4 épocas distintas que aparece en la película. Conservaron gran parte del mobiliario original y decidieron rodar en orden cronológico. Así que decorarían 4 veces según la época. Y al rodar de una manera cronológica, hicieron que los diferentes actores se quedaran con los tics de las contrapartes de otras épocas, creando una especie de continuidad física de generación en generación y reforzando el concepto de la historia familiar compartida. Así que esta integración de la autenticidad de alguna manera es reforzada por el personaje fundamental de la película, la granja, que tiene incluso una cualidad casi ritualística, con los objetos que forman parte de ella. La edición está realizada por Evelyn Rack, que trasciende la narrativa más convencional, pareciéndose más a una especie de puzzle metafísico con esencia de documental, y que decidió abandonar el orden exacto del guión para priorizar una edición más emocional. Tanto es así que la primera escena del guión finalmente consiguió ser la última que vemos en la película, donde ayudaría en la edición un sistema de gamas cromáticas por colores, combinando diferentes escenas de diferentes épocas, buscando esos ecos o reflejos y justificar que tuvieran esa simbiosis para estar juntos, siguiendo esa máxima de Robert Bresson, priorizando la emoción sobre la comprensión racional de la narración. Y tuvieron también muy en cuenta el lenguaje visual y sonoro de las miradas o las grietas temporales, planos a través de rendijas, cerraduras y oberturas que funcionan metafóricamente como esa memoria fragmentada y donde el espectador solo recibe esos cortes de la realidad, dejando al espectador un gran trabajo de decodificación por su intuición. Y también aplicarían el llamado efecto Kuleshov, efecto que utiliza el realizador ruso Lev Kuleshov, un fenómeno mental en el que los espectadores obtienen más significado de la interacción de 2 tomas secuenciales que de una sola toma, más aislada, logrando que ese trauma transgeneracional se perciba de una manera más orgánica y donde la imagen y el sonido se funden para cartografiar esa esencia de lo oculto a lo largo de las líneas temporales. Un trabajo sonoro realizado por Billy Mind, que decidió también dejarse llevar por lo metafísico, muy vinculado a la memoria, buscando una manipulación emocional más directa. Quería realizar un paisaje auditivo mediante una amalgama entre lo orgánico y natural con lo cósmico. Aquí
Aquí se utiliza el silencio absoluto como carga emocional y sonidos a partir de un proceso de investigación de archivos de la NASA y la ESA, con sonidos de agujeros negros o el polvo estelar. La artista trasladó la inmensidad del cosmos a el trauma transgeneracional. Una textura sónica muy abstracta, muy en la línea de la experimentación en la fotografía y en cómo está editada la película. Una apuesta por lo liminal, donde el sonido no se limita a acompañar la imagen, sino que se expande en todos los sentidos. Y además destaca la balada Stranger de Anna van Hauswolf, pieza cargada de gran melancolía gótica y muy lynchiana. Y como en todas las películas también encontramos referencias artísticas que, si no son propiamente justificadas, sí que nos recuerdan a otras obras, como esa atmósfera más onírica de Tres mujeres de Robert Altman, o Picnic en Hanging Rock de Peter Weir, donde la naturaleza y lo orgánico refuerzan a la trama, o esa cualidad más espectral y esa sensación de jaula de Las vírgenes suicidas de Sofía Coppola. Pero donde hay una gran referencia única es en el aspecto visual, cogiendo toda la obra fotográfica de Francesca Woodman, donde la figura humana parece fundirse con la arquitectura en un crescendo de desenfoque y movimiento, definiendo la identidad como algo que se desvanece. Encontrarse con películas como Sound of Falling me parece un milagro, todo lleno de belleza, todo tan orgánico y sutil que da pie a experimentar tanto en el aspecto visual como en el sonoro, creando una especie de caleidoscopio emocional femenino. Un espacio donde la imagen, el tiempo y los sonidos se entremezclan de una manera tan natural y nada forzada, como una recreación de la vida misma. De ahí la acertada decisión de descartar la narración lineal, utilizando esa narración fragmentada más posmodernista. La primera vez que ves la película crees que estás ante errores de montaje, cuando nada es así. Todo está conscientemente escogido. Y me viene un concepto llamado estratigrafía, vinculado a la geología, en la que viene a decir que las diferentes capas de la Tierra no son solo historia, sino tiempo acumulado y tiempo simultáneo, coexistiendo en un mismo espacio físico. Y es algo que se puede aplicar aquí. Las escenas de 1910 y 2020 pueden ocurrir simultáneamente, no se alternan, colisionan a la vez. Y que podríamos pensar no como una línea temporal per se, con pasado, presente y futuro, sino como una especie de acorde musical, varias notas sonando simultáneamente. La película no salta entre épocas para explicar el pasado, sino para mostrar cómo el pasado colisiona en esencia y vibra con el presente, haciendo parecer que todas esas versiones de la granja, ese mismo espacio, existen al unísono, y donde el espectador entiende todas esas hilaturas antes de comprenderlas. Y donde también se aplica de alguna manera esa especie de dolor fantasmal aplicado a la medicina. El montaje de esta película funciona más o menos así. Sientes el dolor emocional de una escena de 1940, mientras estás viendo una de los años 80. El trauma de una época reverbera en otra, aunque esa causa directa ya no esté presente. Y de alguna manera ese dolor llega antes que la explicación. Y esto conecta directamente con el trabajo teórico de Cathy Caruth en Unclaimed Experience, donde argumenta que el trauma no se experimenta en el momento en que éste ocurre, sino que retorna fragmentado en momentos posteriores. Y me gusta mucho que la directora haya escogido elementos reales como objetos o la granja misma y ficcionar otros, haciendo una especie de analogía espaciotemporal entre lo real y lo ficticio, cosa que se ve en la edición y en el sonido. Un sonido muy orgánico que va en sintonía con el conjunto y que crea esa especie de distorsión y extrañeza al espectador. Todas mujeres de diferentes generaciones en un mismo lugar,
una granja abandonada que no funciona como un escenario, sino como un contenedor, como una especie de hub de la psique, creando una especie de ejercicio psicogeográfico que parte de lo real y que fricciona con lo imaginado. Así vemos cómo la arquitectura de la granja dicta la coreografía de las vidas de los personajes. Los gestos se repiten, los errores se heredan, los cuerpos se adaptan a los espacios como si hubieran estado ahí antes, porque, en cierto sentido, lo estuvieron. Las grietas y los recovecos liminales no son solo detalles visuales, representan esos recovecos de la mente. La casa, en cierta manera, es un mapa del cerebro de las protagonistas. Hay zonas iluminadas, jugando continuamente con las fuerzas opuestas, con la causalidad y la casualidad. Lo que una mujer calla, la siguiente lo sufre, pero mediante los ecos que construye el montaje. La película también presenta coincidencias que se sienten destinadas. Así, dos personajes en épocas diferentes realizan el mismo gesto al mismo tiempo, creando una especie de simultaneidad poética. Y aquí entra un concepto que Julia Kristeva elaboró con su teoría de la abyección, esa reacción visceral de asco y extrañeza que sentimos ante algo que perturba nuestro orden. Me encanta que recurran a las cámaras estenopeicas para las imágenes de los recuerdos, donde toda imagen carece de nitidez y donde todo se inunda de borrosidad, imitando de alguna manera a ese proceso mental, donde la imagen de la memoria es imprecisa, porque el recuerdo lo es. El desenfoque no es una limitación técnica, es la representación más realista de esa emoción vivida. Y hay otro referente visual que considero fundamental, que me ha recordado mucho a la obra fotográfica de la holandesa Helen van Mien, conocida por sus retratos de adolescentes en entornos domésticos, con esa ambigüedad emocional y esa luz suave y difusa que entra por las ventanas. Imágenes atemporales que me han recordado mucho a esa esencia que quieren impregnar en la película, como los registros fotográficos de la fotografía post-mortem, muy habituales en el siglo XIX, práctica habitual retratando esos familiares recién fallecidos, con la intención de congelar el tiempo. Un aspecto importante en la película es cómo consiguieron rodar con tantos niños, ya que únicamente les permitían 3 horas diarias, y que tuvieron que ideárselas para rodar en algunas situaciones. Y como mencioné en un principio, el uso constante de la visión, de la mirada, es muy importante, como la subjetiva a través de mirillas, rendijas y grietas en las paredes, convirtiendo al espectador en algo muy concreto, un voyeur del tiempo. Ocupamos el lugar de esos ecos y estamos viendo lo que Erika ve en 1940 o Alma en 1910. Y luego está la decisión que me maravilla de la ruptura de la cuarta pared. Personajes femeninos que miran llenas de extrañeza, de sinceridad y sin reconocer quién les está mirando. Nos hace cómplices de esas miradas. Lo que hace exactamente esa ruptura de la cuarta pared es lo que dice exactamente Roland Barthes, que llamaba punctum, ese detalle de una imagen que te perfora sin pedirte permiso. La mirada no busca tu simpatía, tu feedback, únicamente te señalan. Es como si te dijesen que te están mirando desde el futuro. Y otro elemento que me ha fascinado es el de la mosca, un elemento que se utiliza como un glitch espacio-temporal. Mientras todos los personajes están anclados a una época, esa mosca viaja de generación en generación. ¿Y por qué una mosca? Porque simbólicamente la mosca está muy vinculada con la descomposición. Y un recordatorio muy del barroco que nos dice que todo lo bello se corrompe. Y es un concepto muy vinculado con el memento mori. Y hay un término que la directora utiliza mucho en las entrevistas, llamado violencia pragmática, un concepto más frío y más duradero, y donde el cuerpo es tratado como instrumento de producción.
Las mujeres de las épocas más antiguas no tienen una relación con su cuerpo como espacio de placer o identidad, tienen una relación de trabajo. El cuerpo es lo que siembra, lo que carga, lo que pare, una herramienta más del campo. Y que Simone de Beauvoir, en El segundo sexo, describe muy bien este mecanismo. No es un acto de violencia explícita, sino como una estructura invisible, muy normalizada, y que las propias mujeres la interiorizan. Y aquí podemos ver cómo el despertar sexual de estas mujeres siempre está truncado, siempre está interrumpido, porque la liberación no es un momento exacto, sino un proceso generacional, y que nunca está acabado. Así vemos que no hay una catarsis limpia propiamente dicha. No hay ningún momento donde las figuras femeninas procesan ese trauma. Una película donde veremos de principio a fin una especie de efecto cíclico, con el tiempo acumulado en las paredes y mirando al espectador, diciéndonos con la mirada que ese tiempo ya ha pasado. Todo ha sucedido. Esta película me ha maravillado y tengo que agradecer a Elastica Films que la haya distribuido. Y me ha maravillado sobre todo porque, aun viéndola varias veces, aún no sé dónde empieza y acaba lo imaginado y lo real. Pienso en esa última escena de la película, donde esas chicas levitan y salen fuera de plano, y se disuelven en algo que ya no es el marco de la pantalla, ni tampoco forma parte de este mundo. Y pienso que es eso exactamente lo que me quería decir la realizadora, Masha Zielinski, como si fuese un Magritte, como si fuese una de esas pinturas donde el objeto representado y el objeto real se confunden y no sabes cuál sostiene al otro. El sonido de la caída es una ficción que se ha materializado como algo real. Unas mujeres que no existían, un diario real, con un personaje que existió y que acaba llamándose igual que un personaje inventado. La película no imita la realidad. Al final la acaba contaminando, y esa contaminación es lo que queda impregnado en uno o en una cuando acaba la película, tanto en la sala de cine como en el salón de casa. Porque en cierta manera eso es lo que hace el trauma de generación en generación. No te grita, no es explícito, se filtra, se cuela por las diferentes grietas de la casa, por los gestos que aprendiste sin saber de quién, por los silencios que guardas sin saber lo que estás callando. Las mujeres de esta casa no son víctimas ni heroínas, son el tiempo proyectándose en sus cuerpos, reiteradamente, una y otra vez, hasta que alguien, en algún momento, sepa representarlas. Y en este caso, Masha Zielinski ha conseguido hacerlo.